Los océanos, lagos y ríos han sido percibidos históricamente como fascinantes y amenazadores. He aquí 15 descubrimientos submarinos que no se pueden explicar. Número 15. Neumáticos en los arrecifes oceánicos. Para mejorar la pesca, los arrecifes de coral y el propio océano, varios países y ciudades llevan décadas experimentando con la creación de arrecifes artificiales de diversos tipos. Mediante múltiples tácticas de ensayo y error, se ha descubierto que los neumáticos viejos de coche son los menos útiles y quizá los más perjudiciales para el ecosistema oceánico. La idea era crear un arrecife artificial que sirviera de sustento a la vida marina. Sin embargo, el montón de neumáticos tuvo exactamente el efecto contrario y se convirtió en una plaga submarina. Tanto la salud del agua marina como la diversidad general de la vida marina se ven gravemente afectadas por los residuos de neumáticos. Pasarán entre 50 y 80 años antes de que empiecen a descomponerse, ya que son extremadamente robustos y no biodegradables. Y cuando se trata de agravar la crisis de microplásticos del océano, los neumáticos se encuentran entre los principales culpables, ya que se han relacionado con la disminución de la reproducción de los peces, la mutación de los crustáceos y la obstrucción de los estómagos y las branquias de crustáceos diminutos. Por todo ello, suponen una gran amenaza para nuestro ecosistema. En este momento, ni la industria del neumático en su conjunto, ni los fabricantes individuales de neumáticos reconocen los efectos negativos denunciados de las partículas de neumáticos sobre los seres humanos o el medio ambiente. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. En el océano, nunca se sabe lo que se va a encontrar, así que mejor prepárese para lo que pueda descubrir. Número 14. La ciudad santa de Dwarka bajo el agua. Hágase a un lado Atlantis y allane el camino para que alguien ocupe su trono. La ciudad perdida de Dwarka parece no tener ni idea de que miles de años después, los paralelismos con la civilización perdida de la Atlántida prosperarían en nuestra cultura pop contemporánea cuando creó una historia mitológica sobre un reino isleño utópico. La posibilidad de que la Atlántida fuera realmente un lugar real, que se sumergió en el mar en el pináculo de su influencia y fuerza, ha cautivado a la cultura moderna y la ha mantenido cautiva durante décadas. Una ciudad rica e histórica, que se cree que fue el centro del reino del señor Krishna, es un destino popular para los peregrinos hindúes de todo el mundo. Es uno de los 7 destinos sagrados de peregrinación de la India. Está situada a orillas del río Gomti, en la costa occidental de Gujarat, y se dice que se hundió en el fondo del mar Arábigo tras el fallecimiento del señor Krishna. La búsqueda de la parte hundida comenzó en la década de 1930 y la primera excavación arqueológica tuvo lugar en 1963, uno de los mayores misterios entre los arqueólogos marinos del mundo. Este reino hundido es una leyenda que espera ser contada. Número 13. Monstruo sacado del mar Báltico. Un monstruo de 660 libras con orejas de león y una mandíbula parecida a la de un cocodrilo se encontraba en la proa de un barco de guerra danés del siglo XV. La última vez que este monstruo miró por encima del océano fue cuando Cristóbal Colón y Leonardo da Vinci aún vivían. Diversos investigadores se toparon por primera vez con el pecio en la década de 1970, pero no fue hasta 2013 cuando los expertos pudieron identificarlo, gracias a 2 excavaciones que tuvieron lugar en 2007 y 2011. Al principio confundieron la grava de los dientes desnudos del mascarón de proa con los de un perro cuando lo vieron por primera vez tendido en el fondo marino. Se dice que el barco estaba estacionado en Ronneby, Suecia, cuando se hundió tras ser destruido por un incendio en 1945. Sin embargo, sigue pareciendo un pecio increíblemente bien conservado. El barco perdido podría ofrecer una rara visión del proceso de construcción de buques de guerra en ese periodo crucial de la historia mundial. Estos elaborados mascarones de proa tenían muchos propósitos, entre ellos ayudar a la gente de las civilizaciones preliterarias y reconocer inmediatamente un barco. Los dragones y otras criaturas eran elegidos como mascarones de proa en la cultura vikinga para ahuyentar a los malos espíritus que supuestamente atacaban durante los peligrosos viajes oceánicos. Número 12. Cenote Angelita, un increíble río submarino. Un hermoso río subterráneo fluye justo debajo de la cueva del cenote Angelita en la península de Yucatán, México. Esto podría ser algo para usted si ha estado posponiendo apuntarse a cursos de submarinismo, pero está esperando que la motivación llegue a esta nube, que imita inquietantemente. Una masa de agua en movimiento tan fina que los submarinistas pueden nadar directamente a través de ella.
y no puede evitar imaginar que se encuentra en un bosque misterioso con el río bordeado de ramas y hojas caídas. Sin embargo, puede que esté pensando, ¿cómo es esto posible? Al parecer, el lecho de roca caliza se hunde y crea una fosa. Este agujero se convierte entonces en un depósito para una combinación de agua dulce subterránea y agua salada. La materia orgánica acaba por introducirse en la fosa, donde se descompone para crear una aloquina o nube de sulfuro de hidrógeno, que divide el agua dulce de la parte superior del agua salada de la parte inferior, igual que el agua y el aceite, lo que crea este impresionante fenómeno. Pero tenga cuidado, porque no estará solo cuando nade en los cenotes. Junto a los casi diminutos peces de color gris plateado, también pueden verse pequeños murciélagos volando y colgando de los techos de las cuevas. Número 11. Parque de Esculturas Submarinas. El Parque Escultórico Submarino de Granada ayudó al gobierno de la isla a designar la región como zona marina protegida. Originalmente se incluyó en la lista de maravillas globales de National Geographic. El punto principal del escultor era que no tratamos a nuestros mares con la reverencia que se merecen. Algunas de las esculturas se encuentran a mucha más profundidad, pero otras están a solo 1 metro con 80 centímetros bajo la superficie. Las esculturas individuales, que son más de 70 en total, están ancladas con pernos al fondo marino, ya que son demasiado pesadas para salir flotando. Según los informes, las esculturas pesan un total de 15 libras, lo que hace improbable que floten. Curiosamente, las esculturas empezaron con un tono gris, pero en el transcurso de unos años, el entorno las ha cambiado a colores que van del rosa al verde pasando por el negro. La emoción de volver a menudo es ver cómo cambian los colores. Añadir vistas bajo el océano solo da a la gente algo que esperar. El cemento de larga duración y pH neutro de la escultura presta un buen servicio para que la vida marina, como el coral, se aferre a él. Puede que un viaje al Parque de Esculturas Submarinas de Granada le ayude a reconectar con la naturaleza, descubrir algo realmente diferente y contribuir a los esfuerzos de conservación y preservación marina en todo el mundo. Número 10. Fotos submarinas de un Ferrari. La razón por la que este tipo de Florida condujo este Ferrari desde el extremo de este muelle sin motivo alguno es uno de los muchos misterios que quizá nunca se comprendan del todo en la vida. Los Ferrari se consideran vehículos veloces. Quizá este hombre conducía su Ferrari demasiado rápido para que acabara bajo el agua. Sin embargo, este hombre del condado de Broward en realidad condujo deliberadamente su Ferrari Coupé azul del año 2000 desde un muelle de Palm Beach. Según el informe del incidente, el muchacho estaba sacando sus pertenencias del Ferrari y colocándolas en un banco cercano cuando llegó la policía. Cuando la policía exigió comprobar el permiso de conducir de muchacho, este dijo que su amigo le había dado instrucciones de aparcar en el muelle. Por lo tanto, tuvo que mover su coche. El 26 de diciembre, un agente de la policía local es visto en el vídeo de la cámara del salpicadero discutiendo con un tipo identificado como James Mucacho Jr. en la ensenada de Palm Beach. En la grabación, se ve a la gente acercarse al Ferrari 360 de Mucacho. Este sale y ambos entablan algún tipo de conversación. El vídeo no incluye audio, pero basándose en el lenguaje corporal, parece que no hubo conflicto físico entre ambos. Número 9. El puente mágico. Obra del hombre o un fenómeno natural. Este intrigante banco de arena que separa la India de Sri Lanka es un enigma que lleva décadas planteándose. Mientras tanto, para los hindúes se trata de una estructura hecha por el hombre, una hazaña milagrosa creada por un dios. Hay muchísimas pruebas de que en el pasado geológico reciente existió, de hecho, un puente de tierra que unía India y Sri Lanka. Hasta 1480, Sri Lanka y la India estaban unidas por un puente conocido como Puente de Adán, que hacía sencillo viajar entre las dos naciones. Pero a causa de un terrible ciclón, este antiguo puente quedó destruido. Desde entonces, el fondo marino de esa parte del estrecho de Pulk, en el Océano Índico, es demasiado poco profundo incluso para que pasen los barcos. Pero hoy, después de milenios, esta delgada franja de tierra ha vuelto a asomar la cabeza por encima del océano, creando varias islas diminutas y bancos de arena y transformando el paisaje de Asia. ¿Quién sabe qué nueva información sobre la creación del puente surgirá en el futuro? Pero hasta entonces, intente preguntar a un hindú y quizá pueda darle la respuesta al enigma del puente de Adán. Número 8. Un barco de 400 años de antigüedad. Unos restos de 400 años que se habían conservado casi a la perfección fueron encontrados en el norte de Alemania por arqueólogos marinos. Los restos yacen en una porción del río Trave, que es mayoritariamente de agua salada, de unos 36 pies de profundidad, y que discurre entre Lübeck y la ciudad báltica de Travemünde.
El descubrimiento de lo que parece ser un barco mercante holandés del siglo XVII, completamente intacto por parte de buceadores voluntarios del equipo sin ánimo de lucro, Barebona fue una gran sorpresa, porque aparentemente solo suelen encontrar artefactos destruidos del siglo XX, perdidos durante las batallas marítimas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Este barco, que dominó el comercio báltico entre finales del siglo XVI y mediados del XVIII, contaba con complejas capacidades tecnológicas para su época y podía ser manejado por una tripulación más reducida de lo habitual, ya que podía transportar mucha carga y no tenía cañones. La asombrosa conservación de esta carga contribuye a la popularidad general del pecio. La almeja de agua salada, Torito navalis, conocida habitualmente como gusano de los barcos, consume rápidamente la madera sumergida y degrada los pecios de madera en el Báltico occidental, donde se encuentra este pecio. Por eso es prácticamente inaudito encontrar aquí pecios tan antiguos y en esta forma. Número 7. El barco más antiguo hallado. El barco más antiguo conservado del mundo, completo con mástil, timones y bancos de remo, fue descubierto más de 2400 años después de que naufragara en el Mar Negro. El barco mercante griego de 75 pies de eslora fue descubierto en un conocido cementerio de naufragios, donde se habían descubierto anteriormente más de 60 barcos. El antiguo naufragio griego bautizado como Odysseus Discovery podría redefinir nuestros conocimientos sobre la construcción naval y la navegación en la antigüedad, ya que confirma la exactitud del pintor de sirenas, un antiguo griego que pintaba jarras de vino, y una de las cuales se expone actualmente en el Museo Británico que retrata a Odiseo, atado al mástil del barco casi idéntico. El barco está sumergido en el Mar Negro, a más de 1,3 millas por debajo de la superficie, donde el agua es anóxica sin oxígeno, lo que puede mantener el material orgánico conservado durante mucho tiempo. Se ha determinado mediante datación por carbono que una pequeña parte del barco data de alrededor del año 400 a.C., lo que lo convierte en el naufragio intacto más antiguo conocido por la humanidad. Hay algo tan fascinante en ver un artefacto histórico en tan buen estado, como si los marineros pudieran regresar en cualquier momento y retomar sus puestos en el barco. Número 6. Frutas de 2400 años de antigüedad. Recientemente se encontraron cestas de fruta de más de 2200 años de antigüedad, con fruta aún en su interior en las ruinas de Tanos Heraklion, una antigua ciudad perdida cercana a Alejandría, Egipto. Sorprendentemente, los recipientes aún contienen semillas de uva y nueces de lirio, que son los frutos de una palmera africana que los antiguos egipcios adoraban. Antes de que Alejandro Magno construyera Alejandría en el 331 a.C., Tanus Heraclion era el principal puerto mediterráneo de Egipto. La ciudad, que fue el centro de las rutas comerciales mediterráneas durante la época helenística, quedó ahogada bajo las olas en el siglo II a.C., como consecuencia de terremotos y marejadas que licuaron el suelo bajo ella. Durante la época faraónica tardía, se permitió a los griegos asentarse en Tanos Heraklion y construir allí sus propios santuarios. Los barcos y su carga se conservaron en la arcilla del fondo marino al caer las piedras, atrapándolos allí. Esto garantizaba que hallazgos increíbles permanecieran protegidos de los efectos del tiempo, como el reciente descubrimiento de Gaudio de un barco de madera greco-egipcio. Pudo conservarse porque se guardó en una zona subterránea que pudo tener un tema funerario, ya que no se perturbó nada. Número 5. Objeto extraño frente a Rhode Island. Los extraterrestres no han visitado una playa de Rhode Island, pero casi todas las demás posibilidades están sobre la mesa para este extraño objeto descubierto clavado en la arena. Una excavadora sacó un objeto metálico circular del océano frente a la playa oriental de Westerly, y es más grande de lo que se sospechó en un principio. No está claro cuánto tiempo lleva allí. Ahora está expuesto durante la marea baja y ha llamado la atención de los intrigados bañistas. El objeto, que descansa en el fondo del océano, es demasiado pesado para transportarlo. Brockman, el presidente de la Asociación de la Playa Este, compartió imágenes del objeto con los pescadores locales de la Marina, un parque eólico cercano y oceanógrafos de la Universidad de Rhode Island, en un esfuerzo por identificarlo. Nadie ha podido dar nombre al extraño objeto hasta ahora. Número 4. Naya. El nativo americano de 13.000 años de antigüedad. Debió de ser un gran día para los buceadores que encontraron el descubrimiento de su carrera. Lo primero que observaron los buzos de la cueva al descender a las turbias aguas del sumidero mexicano fue un montón de enormes rocas apiladas en el suelo.
Después descubrieron huesos de animales, entre ellos los de gigantescos perezosos, gatos dientes de sable y el gonfatir parecido al elefante. Pero el hallazgo más importante estaba en el saliente que miraba hacia ellos, un pequeño cráneo inclinado de una niña de hace casi 13.000 años. Una joven pudo quedar atrapada mientras buscaba agua en una cueva, como se la conoce actualmente. Lo más probable es que Naya muriera al caer en un agujero profundo y oscuro. Gracias a sus restos, que ahora arrojan luz sobre los antecedentes genéticos de los que creemos que fueron los primeros habitantes de América, podríamos estar adquiriendo nuevos conocimientos. Naya, que recibió su nombre de las ninfas acuáticas de la antigua Grecia, falleció cuando tenía unos 15 años. Según 3 métodos de datación diferentes, vivió hace 12.013 años, lo que la convierte en la sexta americana más antigua conocida por la ciencia. Número 3. SS Gair Sopa, con 200 toneladas de plata. 3 botes salvavidas fueron abandonados del SS Gair Sopa, un carguero británico de 412 pies de eslora que viajaba de la India a Liverpool, Inglaterra, el 17 de febrero de 1941, durante una tormentosa noche de la Segunda Guerra Mundial. El Gersapa, que trabajaba para el Ministerio de Transporte de Guerra, iba cargado con toneladas de plata, té y hierro. Debido al mal tiempo y a la falta de carbón, tuvo que abandonar el convoy militar frente a las costas de Irlanda. Llevaba 200 toneladas de plata, lo que equivale a 150 millones de euros al cambio actual. Por aquel entonces, el capitán del Gersopa tomó la decisión de cambiar el rumbo hacia Galway, en la costa oeste de Irlanda, ya que el barco se acercaba al final de su viaje. Esa elección fue la que conduciría al desastre que desgraciadamente ocurrió. El 16 de febrero de 1941, un submarino alemán lo atacó. Como resultado, 84 hombres se ahogaron al hundirse el barco. 2 semanas después, solo uno, el segundo oficial Richard Ayers, seguía con vida tras llegar a la orilla de la esquina en un bote salvavidas. Otros 2 miembros de la tripulación superaron el desastre, pero también murieron intentando llegar a tierra. Número 2. El extraño objeto OVNI. Cada vez, parece como si el mar Báltico siempre tuviera algo bajo la manga. Unos buzos encontraron supuestamente 2 misteriosos objetos en 2011, uno del tamaño de un avión jumbo y otro más pequeño, y de la misma forma en el fondo del mar Báltico, entre Suecia y Finlandia. Ambos tenían debajo lo que parecían inexplicables marcas de arrastre. Aunque al principio se pensó que se trataba de un naufragio, las proporciones y las estructuras parecían erróneas. Aunque aún se desconoce el origen del objeto, varios expertos se preguntaron si la imagen del sonar era legítima en primer lugar. De forma redondeada y con una circunferencia de unos 18 metros, está sumergido a una profundidad de unos 91 metros bajo las aguas del Golfo. Además, se parece bastante a la popular nave espacial del halcón milenario de la Guerra de las Galaxias. Mucha gente cree que se trata de una nave espacial o de una nave extraterrestre. Las ideas de ovnis o extraterrestres sumergidos han ganado popularidad gracias a los entusiastas de los ovnis. Aunque hay muchos mitos, esta teoría también tiene posibilidades de ser cierta, sobre todo cuando las imágenes de vídeo revelan una pista de 985 pies que conduce al misterioso objeto, lo que hace que esta teoría sea aún más convincente. Número 1. El ordenador más antiguo encontrado bajo el agua. ¿Alguna vez ha visto algo peculiar y se ha preguntado para qué servía? ¿Alguna vez ha deseado poder echar un vistazo a su interior? Frente a las costas de Grecia, en 1900, un grupo de buceadores fue en busca de esponjas, pero lo que descubrieron resultó ser mucho más intrigante. El primer buceador se lanzó al mar. Mientras llevaba un casco equipado con una manguera de aire y un traje de lona impermeable, descendió al fondo del Mediterráneo y vio algo extraño. Parecía ser un brazo humano. Se veían más partes del cuerpo cuando se volvió para mirar, pero por suerte reconoció inmediatamente que no eran de humanos reales. En realidad, era algo muy emocionante. Tesoros perdidos, el auri griego de mano de 2000 años de antigüedad, también conocido como mecanismo de Anticitera, es una representación mecánica del sistema solar. También está clasificado como el primer ordenador analógico existente. Los astrónomos y científicos griegos desarrollaron el Anticitera para controlar los eclipses y los movimientos astronómicos. El mecanismo de Anticitera fue descubierto inicialmente en 1901 en los restos de un naufragio frente a la costa de la isla griega de Anticitera. Fíjese en el nombre. ¿Quién iba a decir que los griegos eran tan avanzados en su época? Antes de ir a nadar este verano, tenga en cuenta que bajo el mar ocurren muchas cosas que aún desconocemos. ¿Quién sabe qué más acecha bajo la superficie? Nosotros desde luego que no, y tampoco tenemos ni idea de lo que significan estas preguntas persistentes sobre la historia de la Tierra. Hasta la próxima.